Buenas tardes y gracias. Yo cada vez que estoy con las mujeres que estáis, que representáis y que formáis parte de AFA, la verdad es que me siento pequeña, pero lo digo en el buen sentido, me siento pequeña porque admiro vuestra trayectoria y admiro vuestro trabajo, que es grande, y por eso me siento pequeña y siempre como una pupila o como una alumna pues ávida de conocer todo lo que aportáis. Por eso cuando vengo a actos como el de hoy, aparte de eso que os acabo de decir, me siento también muy contenta porque me gusta la historia de las mujeres, me gusta mucho el arte. Soy una persona a quien le gusta mucho el arte, pero que no se ha dedicado nunca a ello, entonces tampoco tiene un conocimiento como el que tenéis muchas de las personas que estáis trabajando en el movimiento feminista y en la visibilización del papel de la mujer en los ámbitos, en este caso, culturales y en todos los demás, que durante tantos siglos pues han sido escondidos y solapados y sencillamente sacados de la historia. Yo soy una mujer de 54 años, de casi 54 años, que he vivido la época del LGTBI, donde evidentemente en esa época estudiamos sin conocimiento de las mujeres y parecía que era así, que la historia se había escrito así, y realmente gracias al trabajo de mujeres como vosotras, ahora tanto en las que estamos en la edad madura como nuestras hijas y las personas más jóvenes pueden conocer que sí, que detrás había muchas mujeres que escribieron la historia, y además de manera muy importante. Yo, por mi parte, nada más, daré las gracias a Oliva, que es la autora de la idea y de este desarrollo posterior de esta idea, por la cual le felicito. También daré las gracias que leo fatal esto, a María López, sí, a Paloma, a Sara y a Carmen, que está aquí. Me parece muy interesante esa visión de la vanguardia y de la retaguardia, y cómo en esa exposición y en este pequeño librito de la exposición se refleja cómo en un mismo periodo muy concreto y muy crucial de nuestra historia, las mujeres formaban parte de todos los estereotipos posibles, y a la vez las mujeres en la vanguardia, en la retaguardia, las mujeres que eran el modelo pues sumiso de atracción sexual para los hombres, y eso servía como acicate, ¿no?, para la política y para la guerra, y a la vez cómo se necesitaba el trabajo y la fuerza de las mujeres en aquellos puestos que los hombres que iban a la guerra dejaban, cómo se tuvieron que cubrir ese papel tan importante para sus naciones desde el punto de vista económico, cuando a la vez seguían siendo subordinadas a los intereses pues de los varones, que eran los que seguían mandando también en esos años, y bueno, todavía no han dejado de hacerlo del todo, porque bueno, cada vez lo tienen más difícil. Bueno, y no me enrollo nada más. Bueno, buenas tardes a todas. Yo creo hace más o menos un año inaugurábamos estábamos aquí también inaugurando vuestra anterior proyecto, el proyecto de 40 años de feminismo en Asturias, donde hacíais una recuperación de todo lo que había sido el papel de las mujeres en la transición. Yo recuerdo, me pasaba un poco como a Marisa, además, pues llevaba también poco tiempo en la dirección de general, y recuerdo que además os lo trasladaba a vosotras, decir, qué vergüenza, qué digo, qué pequeñita me siento hablando de feminismo con quienes lleváis tanto tiempo desde el activismo feminista, pero también desde el conocimiento, ¿no? Porque yo creo que tenemos que reivindicar desde el feminismo que el feminismo no es solo una ideología o no es solo una forma de vida, de entender el mundo, que lo es, sino que es conocimiento.
Y yo creo que tenemos que reivindicar que cuando yo hablo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en cualquier momento de la historia, no estoy hablando y haciendo solamente una lucha política, sino que estoy también hablando de muchas mujeres, de muchas investigadoras, de muchas personas, vamos a decir personas, porque algún hombre por ahí hay también, pues vamos trabajando por ir visibilizando todo eso que la sociedad oculta, y que todo eso que la sociedad oculta es el trabajo que las mujeres hacemos en cualquier época histórica. Y es muy chocante, ¿no?, cuando hablamos de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, como si hubiera algún determinado momento de la historia en que las mujeres no hubiéramos trabajado, o cuando decimos y leemos en algunos libros la Primera Guerra Mundial fue el momento en el que la sociedad se dio cuenta de la importancia de las mujeres, porque como ellos estaban en primera línea de batalla y nosotras estábamos en la retaguardia, entonces se dieron cuenta de, uy, las mujeres sirven para algo, ¿no? Como si no hubiéramos servido para algo antes de que esto. Yo creo, de verdad, que es muy importante la labor que hacéis desde AFA en esta recuperación histórica del papel de las mujeres, que fue muy importante la exposición del año pasado, que os quiero felicitar por ella también. Que es vuestra. Que es nuestra, pero que nos la habéis cedido y que además, bueno, pues se pide y se lleva a otros sitios y se lleva a distintos sitios de Asturias para que muchas personas pues puedan conocer lo que estaba ahí, porque en realidad no es tampoco una época tan lejana, ¿no?, la transición, y estaba ahí, pero bueno, pues hay que recuperar porque muchas veces no es la sociedad capaz de verlo y otras veces, bueno, pues no es la sociedad capaz de mantenerlo, ¿no? Y se va ese polvo de la historia que va ocultando todo. Por lo tanto, yo os agradezco de verdad el momento del año pasado, os agradezco este momento y os lo agradezco en un momento de la historia que yo creo que es muy importante que conozcamos Europa, que conozcamos qué es Europa, de dónde viene Europa, qué ha pasado hace nada en Europa, que la canción dice 20 años no es nada, pero 100 años tampoco. Entonces yo creo que es importante recuperarlo, que sepamos lo que pasa, lo importante que es trabajar Europa desde una perspectiva de valores y desde una perspectiva de igualdad, y lo importante que es ver Europa con perspectiva de género. Y yo espero que estas exposiciones sirvan para ver Europa y ver la historia con perspectiva de género. Os deseo el éxito de la exposición anterior y os agradezco de verdad. No creo que no es un agradecimiento bidireccional. Yo creo que tenemos más que agradecer en el Instituto Asturiano de la Mujer este trabajo que lo que pueda ser el soporte que desde el Instituto hagamos, porque al final lo importante es que Oliva, Marián, Paloma, Sira y Begoña y Carmen, que habéis sido las mujeres que participasteis en ello, junto a Trave, que hace estas ediciones, que son... Y toda AFA, y toda AFA, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ese trabajo, y luego que las instituciones tenemos que estar ahí, bueno, pues para dar soporte, ¿no? Soporte a que ese trabajo pues llegue a la sociedad y a la sociedad asturiana en estos momentos. Ya me pasé más de un minuto, Oliva. Sí. Lo siento si te acorto un poco el tiempo. Muchísimas gracias. Como no puedo destacar todo, porque es imposible, tengo un currículum muy amplio, simplemente os diré que ya en el 79 publicó un trabajo sobre Feijóo, nuestro amado Feijóo, y la polémica feminista en la España ilustrada, cuya publicación tardó pues mucho tiempo en hacerse. 30 años, casi como la lucha feminista que inauguramos el año pasado. Y de hecho fue una editorial casi cofundada por ella, su compañero Alfonso, que está por ahí, que no sé dónde está, pero en algún sitio está, y alguna otra gente amiga que apoya también económicamente, pero digamos también con desinterés, ¿no? Exactamente. Vale. Todo es con desinterés, como veis, todo es gratis con desinterés. Bueno, luego ella perteneció al Seminario de Feminismo e Ilustración de la Universidad, es la Autónoma, no, la Complutense.
Complutense. Fue tercer premio nacional de Emilia Pardo Bazán del Ministerio de Educación y del Instituto de la Mujer, el nacional, bueno, el de este país llamado España, por un material didáctico que tiene un título estupendo, que es del Salón a la Guillotina, pero cuyo vídeo, pues no sé dónde está, y si ya no lo vas a poder reproducir, pero bueno, a mí el título me encanta, del Salón a la Guillotina, me parece una cosa, un título estupendo. Luego ella también se preocupó mucho de los salones, del preciosismo, y yo leí un artículo de ella que yo creo que lo podéis descargar porque está en Google, Merodear sin entrar, las mujeres y las academias. Creo que es un artículo estupendo, ¿no? Eso, damos vueltas, pero nunca entramos porque siempre nos echan a todas partes y nunca nos dejan entrar. Esto le llevó a preocuparse por algunas autoras como Olimpia de Gush, y políticas, ¿no? Activas políticas. En el 89 publicaste algo, pero también de escritoras, sobre Carolina, Coronado, Emilia Pardo Bazán, en fin. Ha escrito prólogos, epílogos de muchas publicaciones en la colección Feminismos, bueno, en fin, etcétera. Y luego esto de las exposiciones es una cosa que a ella le gusta y le preocupa y se ocupa de ello. Y de hecho, yo creo que la primera que colaboraste fue en la del feminismo en España 75-95. Patrocinó el Instituto de la Mujer. Exactamente, y cuyo catálogo, pues seguro que lo habréis visto. Yo tengo uno en casa y supongo que está en las bibliotecas. Y el mundo digital no les es ajeno. Ella tiene esa página de Fábrica de la Memoria que todas podemos haber visitado, donde están la historia de muchísimas mujeres y allí aporta todo su saber. Y luego yo creo que esta exposición es el trabajo más reciente, el que tienes, bueno, tienes gran entusiasmo por él, por lo que yo veo y sé, y se inauguró en el Museo del Ejército de Toledo, que a mí me parece ideal. O sea, que una exposición como esta se inaugure en el Museo del Ejército, me parece una cosa. Yo cuando fui allí y fui a verla, dije, bueno, nunca pensé yo que el Ejército podía albergar una exposición como esta. Y allí, pues, las personas, en vez de Chelo Sanjurjo o Olga Luna, pues eran los números del Ejército. Anduvieron colocando los carteles. Me parecería ideal verlo. No lo vi, pero bueno, me pareció una cosa. Bueno, yo creo que Oliva lo que persigue son muchos sueños, no sé si se le van a cumplir, pero sobre todo el sueño que tiene, yo creo que es, no sé si me lo va a negar, pero creo que no, es que las mujeres tuviésemos un museo, tener un museo de las mujeres, pero eso me parece a mí que va a ser imposible. Ahora, ella méritos va haciendo y coleccionucas y exposiciones vamos haciendo. Entonces, bueno, a lo mejor algún día logramos tener un museo de las mujeres. Me ha gustado mucho una frase con la que estoy plenamente de acuerdo, que el feminismo tiene que ser conocimiento, porque si no conocemos de dónde venimos, no sabemos a dónde queremos llegar. Y entonces, a mí me parece una frase brillante, fundamental. El feminismo tiene que ser conocimiento. Y cuando se estaba pronunciando esta frase, me vino a la cabeza la gran Celia Morós. Y la gran Celia Morós decía que las mujeres, que las cosas se hacían por 4 razones. Por prestigio, por dinero, por amistad o por militancia. Yo creo que las mujeres, desgraciadamente, la mayor parte de las cosas las hacemos, como ha subrayado Carmen, gratis et amore, o sea, las hacemos por militancia. Yo no reniego de esa militancia, estoy muy orgullosa de ella, pero sería ya hora de que las instituciones se implicasen real y verdaderamente en la difusión de ese conocimiento feminista. Sencillamente porque somos la mitad de la ciudadanía. Y yo, que estoy mayor y ya estoy un poco cansada de la militancia y de la amistad y de, en fin, del trabajo. Estoy cansada de trabajar. Yo propondría una campaña que es que nos negásemos a pagar al Estado impuestos mientras el Estado no detraiga de sus fondos dinero para las mujeres. Dinero que nos pertenece, que está seguramente mucho mejor que la cuenta de rato. Bueno, esa es una utopía como la del museo. Pero, en fin, la lanzo por si se anima
las nuevas generaciones, sobre todo, a llevar esta campaña. No nos tenemos, de todas maneras, que decepcionar del arduo trabajo del feminismo, porque esto ya lo saben muy bien las sufragistas. El sufragio, la lucha por sufragio, es una lucha que duró muchos años y que pasó de abuelas a madres y a hijas, como hemos podido ver en la película recientemente estrenada. O sea que nuestra lucha pues pasará a nuestras hijas y a las hijas de nuestras hijas, pero esperemos que algún día se imponga la justicia y la igualdad. Voy a explicar brevemente por qué me surgió la idea de esta exposición. Cuando en el 2014 se conmemoraba los 100 años del comienzo del conflicto, empecé a leer pues, las publicaciones que se actualizaban sobre el mismo. Mi asombro me llevó a darme cuenta de que se seguía sin hablar de las mujeres en la participación del conflicto. Solo se hablaba de ellas entre líneas. Ahora es verdad que hay líneas clamorosas que despiertan el interés. Por ejemplo, cuando el mariscal Joffre, de ascendencia catalana, pero comandante en jefe del ejército francés, el gran héroe del Marne, aunque después le dieron en Verdún, en el Somme, y quizá le llevó esa derrota a reflexionar lo siguiente. Llegó a decir que si las mujeres paran la producción en las fábricas 20 minutos, los aliados perdemos la guerra. Esto lo dice un mariscal, un comandante en jefe del ejército francés. Entonces, evidentemente, la importancia de las mujeres en el conflicto es determinante para la victoria, porque la guerra se libra en las trincheras, pero probablemente se gana en la retaguardia. Y al leer esto, empecé a interesarme por el tema. Si a esta frase le añadimos otra del primer ministro, en este caso británico, Sir Lloyd George, que dijo: sin mujeres no hay victoria rápida. ¿Qué quería decir? Uno de los mitos de la Gran Guerra fue que creyeron que era un paseo, que iba a ser un paseo triunfal. O sea, que la Gran Guerra era una cosita de vamos a la guerra y esto en 2 meses se soluciona. Los alemanes, en plan fanfarrón, llegaron a decir: esta mañana almorzamos en París y por la noche cenamos en San Petersburgo, para dar idea de cómo veían ellos el conflicto. Bien, esta comida en París y esta cena en San Petersburgo duró 4 años y fue una carnicería de las más sangrientas que recuerda el continente europeo. Ante esto, me voy a referir al último historiador que me causó impresión y que es ni más ni menos que Josep, ahora antes José Fontana. José Fontana, yo lo admiro muchísimo, es un excelente historiador, pero en su último libro, El siglo de la Revolución, una historia del mundo desde 1914, en el primer capítulo que dedica a la guerra, hace la siguiente afirmación. Habla que se movilizan ni más ni menos que 70 millones de personas. Y a esto añade, claro, si hay 70 millones movilizados, es verdad que en las ciudades tiene que haber un gran esfuerzo humano. Es decir, las mujeres pasamos a ser esfuerzo humano. No tenemos sexo. Es decir, la labor que se hace en la retaguardia, los 70 millones movilizados frente a esa ingente masa femenina que hay en la retaguardia, eso es esfuerzo humano. No cita en ese capítulo ni una sola mujer, ni un nombre propio de mujer. Miento, cita una, Gina Conrado. ¿Quién era Gina Conrado? La amante del jefe del alto estado alemán,
a la que Fontana atribuye que quizá distrajera al jefe de estar atento a la guerra. Y eso podía ser una causa de que los alemanes la perdieran. Estoy exagerando el argumento, pero sencillamente que en un capítulo se cite al amante del alto Estado alemán, del jefe del alto Estado alemán, que después, eso sí, se casó con él. Fue amante mientras una relación adúltera, pero después se acabó casando. Espero que no le distraería entonces tanto. Bueno, estos son los indicios por los que me moví a hacer la exposición. A mí me gustan mucho las imágenes y además la Primera Guerra Mundial ha sido considerada por autores como una guerra de creencias, una guerra donde la propaganda va a jugar un papel fundamental. Y entonces pensé cómo trataba la propaganda a las mujeres. Como las mujeres manejamos los fondos de la escasez, los dineros de bolsillo, evidentemente esta es una exposición didáctica, sin originales, y lo que voy a citar es por si alguna vez una institución se decide hacer una gran exposición en serio, con obras, llamo en serio, a lo grande, con obras originales, incluso comparándola con fotografías de la época, los fondos a los que se puede acudir y donde están sacados los carteles. La gran mayoría de ellos proceden, como no, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Los americanos son especialistas en tener información de todo aquello que les atañe, incluso de lo que no les atañe. También se puede conseguir información del Museo de la Guerra de Canadá, en Ottawa, de un archivo muy interesante que es el archivo Kopet en Finlandia, de la National Gallery de Londres y de algunos museos franceses limítrofes con la zona alemana, o sea, en el área de no me acuerdo exactamente ahora el nombre, pero en el área de Alsacia-Lorena. Bueno, voy a citar brevemente, porque después los carteles iré más rápido, porque como además están ahí, los verán ustedes después con más calma. Entonces voy a citar ahora el entramado de la exposición, o aquellas cosas que yo creo que después se pueden ver reflejadas más o menos en los carteles. Voy a empezar hablando un poco de las causas del conflicto. Las causas del conflicto son variadísimas. Se alude a rivalidades entre grandes imperios. Pensemos que el fin de la guerra trajo consigo el derrumbamiento de 4 grandes imperios, el ruso, el otomano, el austrohúngaro y el alemán. No se puede entender la historia de Europa hoy si no se sabe lo que se jugó y cómo se dirimió la partida y cómo quedó la partida en la Primera Guerra Mundial. Hay historiadores que dicen que no se sabe lo que está pasando hoy en Europa, no si ponemos la fecha de 1918, sino poniendo la fecha de 1945, porque hay historiadores que sostienen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial es un continuum con el intervalo de paz. Y incluso hay historiadores que dirían que estamos en una Tercera Guerra Mundial silente, producto de esta primera conflagración. Aparte de las rivalidades entre imperios, hay también, evidentemente, causas como puede ser la supremacía naval, disputarse la supremacía naval. Y aquí asistiríamos al enfrentamiento clarísimo entre Inglaterra y Alemania. Alemania se había constituido tarde en Estado-nación, no tenía potencias coloniales, se había desarrollado técnicamente mucho, pero necesitaba vías para encauzar todo ese poderío. Y de ahí la rivalidad con Inglaterra. Por otro lado está el conflicto de Rusia y Austria con los Balcanes. Hace unos años asistimos a la guerra de Bosnia. No se entiende Bosnia y no se entiende lo que pasa en Bosnia si no nos retrotraemos a este momento. Están también los agravios y la rivalidad
franco-alemana, por la reivindicación de Alsacia y Lorena que habían perdido en la guerra franco-prusiana. Está también la rivalidad Francia-Inglaterra, que se va a centrar en una figura como es Juana de Arco, que va a aparecer en los carteles, porque Juana de Arco es la mártir francesa ajusticiada por los ingleses. Y ese mito es una espina en el corazón francés. Y después tendrían otras causas, se atribuyen otras causas, como el desarrollo armamentístico y también el miedo al movimiento obrero incipiente, y que este año también podríamos conmemorar pues, la toma del Palacio de Invierno, ya que estamos en el 2017. Bueno, tenemos todas esas causas y después tenemos las interpretaciones que se dan sobre el conflicto. Y sobre el conflicto históricamente se han dado tres interpretaciones. En primer lugar, se habló o se planteó la guerra como una lucha entre cancillerías, y lo que se trató en los años 40 y 50 era buscar un culpable. ¿Quién fue el culpable del desarrollo del conflicto? Posteriormente, la Escuela Historiográfica Anales desplaza el problema bélico, no centrándose en quién tuvo la culpa, qué telegrama se perdió o no se perdió, qué diplomacia se hizo bien o se hizo mal, sino centrándose en las víctimas de la guerra, en el poilí, en los poilí, es decir, en los soldados, en las verdaderas víctimas, pero más bien las víctimas del frente, las víctimas directas, por decirlo de alguna manera. Y, en tercer lugar, la historia ha puesto el acento en un tema que evidentemente está en plena vigencia, que es el fenómeno de los nacionalismos. Pero ninguna de esas interpretaciones o aproximaciones al conflicto de 1914-1918 ocupa un espacio central la figura de las mujeres. Es decir, ¿qué es verdaderamente lo que hicieron las mujeres? ¿Qué papel jugaron en el conflicto? Y entonces esto es lo que por medio de carteles os voy a ir señalando. Bueno, vete atrás porque es que me he saltado. Pero bueno, no, atrás más. ¿Es? No, pues es que también. Venga, pues ponme la triple entente. Es que falta. Es que yo creo que este que me dice Alfonso está mal. Bueno, es que como he hecho 20.000 PowerPoint para 20.000 presentaciones, pero bueno, a lo que vamos. Como la exposición está desarrollada por secciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la primera sección, lo que he querido enfrentar era a las dos grandes potencias, a los dos grandes bloques, a través de la imagen femenina. Entonces, en la exposición van a poder ver un escudo de armas de 1915 del Imperio Austrohúngaro y un cartel ruso de la Triple Entente. ¿Cuál es la diferencia entre el escudo de armas de la Triple, lo que sería el cogollo de la Triple Alianza, y la Triple Entente? Pues que en el escudo de armas del Imperio Austrohúngaro, evidentemente lo que tenemos es un ángel, que como ustedes saben no tiene sexo. Pero es que si hubiéramos buscado representaciones en imagen de la Triple Alianza, lo que suelen poner son las cabecitas de del Kaiser, del emperador austrohúngaro y del aliado turco. Es decir, no aparecen figuras femeninas en el primer momento cuando estalla el conflicto por parte de la Triple Alianza. En cambio, este cartel ruso, que es bastante temprano, es de 1915, de la Triple Entente, está representados los países por una serie de figuras, tres figuras alegóricas femeninas. En el centro, ya que el cartel es ruso, pues la Gran Madre Rusia, esgrimiendo una cruz para dejar claro su aspecto occidental y dejar de lado toda sospecha de orientalismo. Es decir, es una afirmación de la civilización cristiano-occidental. A la derecha tenemos a Inglaterra, evidentemente habíamos aludido al conflicto naval que mantiene con Alemania, y se va a representar esa figura tutelar
con un ancla que simboliza el poderío de los mares. Y a la derecha tenemos una representación de Marianne, de la Marianne francesa, con el gorro frigio y con un corazón rojo pleno de libertad, igualdad y fraternidad. Ahí en el fondo tenemos un cepelín, haciendo alusión también a la téntica, y yo creo que es también un guiño a la técnica alemana, pero que está representado por un objeto, no por una mujer. Bueno, y en la exposición, al lado, hay dos carteles maravillosos que representan a Italia. Italia, en principio, tendría por compromisos que pertenecer al bloque de la Triple Alianza, pero en un primer momento se mantiene neutral y posteriormente se pasa al bando de los aliados. ¿Cómo se representa esto en los carteles? Pues por medio de un estereotipo que es el de la mujer infiel. La mujer infiel y con tintes de prostituta, es decir, la mujer que unos y otros quieren comprar. Porque los carteles van a tener todos ellos una curiosa dualidad. Pueden ser muy modernos de imagen, pero el texto va a contradecir la imagen. Es decir, pueden querer apelar a la idea de una mujer liberada, pero el texto la va a seguir ascribiendo a roles casi tradicionales. Entonces, esta contradicción latente en los carteles se puede ver en muchos de ellos. Pasamos. Yo no solo he manejado carteles, aunque la exposición en este caso, la que venga abajo, es de carteles, sino que me ha parecido interesante relacionar los carteles con otras imágenes. Y otras imágenes, voy a decir cuáles me han interesado fundamentalmente. Me han interesado fundamentalmente los mapas satíricos y me han interesado las representaciones en revistas y las representaciones en postales, porque ahí se puede hacer una comparación entre los carteles y estas manifestaciones gráficas, lo mismo que se puede hacer una comparación entre los carteles y la fotografía, harto interesante. Si comparamos los carteles de la Primera Guerra Mundial con la fotografía, que fue un arma también de propaganda eficacísima en el conflicto. Bueno, los mapas satíricos no son del periodo, no nacen con el periodo desde siempre, desde el Renacimiento ya se suele identificar a países con animales, por ejemplo, está el gallo francés, está la águila alemana, está el león belga, están los salmones noruegos y, en fin, está el oso ruso. El oso ruso, a veces en los carteles de la guerra, no es el oso, sino es el pulpo ruso, que extiende sus tentáculos sobre el continente. Y aquí tenemos un mapa satírico ya del periodo bélico, que esos animalitos dejan de ser animales que nos pueden caer más o menos simpáticos, sino que se convierten en figuras verdaderamente agresivas. Es decir, los animales sacan sus colmillos, las naciones sacan sus puñales, se aprestan a luchar con los cañones. Y España, eso sí, España torera y cañí. Porque España, como no participa en la guerra, es neutral, se la suele representar como un torero, en este caso, o a veces como una bailarina. O sea, el folclore. España, cuando se representa en estos mapas satíricos, estamos en el folclore. Pasa, por favor. Tenemos ahí un mapa satírico donde los países están representados por figuras femeninas. Es encantador. Es decir, tenemos a la Rottermeier inglesa, vamos, a la gobernanta inglesa flagelando. Tenemos a las valquirias desnudas, tenemos a Centro Europa y su pasión melómana, tocando el cello. Bueno, tenemos el folclore turco y España, en este caso, como una bailarina. Entonces, es también un manejo de la imagen para transmitir emociones. Pasa, por favor.
Esto era a lo que me refería antes de la coqueta Italia. Como veis, ahí a la izquierda el gobierno austrohúngaro y Alemania haciendo sus ofrecimientos, y a la derecha pues la Triple Entente haciendo los suyos. Bien, todo acontecimiento suele tener un mito fundacional que queda grabado en la retina de las personas. El mito fundacional o la imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, y el detonante, por decirlo de alguna manera, fue el atentado del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Se dice el atentado del archiduque Francisco Fernando y no se suele aludir casi nunca, a que también en el atentado pereció su esposa, que se llamaba Sofía Chotek. Tenía nombre y, aunque la corte la miraba muy mal porque era una segundona, pues en ese viaje la pobrecilla estaba encantada porque, saltándose el protocolo, podía acompañar al marido, cosa que si estaba en la corte vienesa siempre tenía que ir en un coche aparte. Pero lo que es la fatalidad, les ponen les disparan, primero les ponen una bomba, salen ilesos del atentado y después Príncipe los asesina. Y digo lo de Sofía Chotek porque también, cuando estaba recordando el suceso, me vino a la memoria otro de los asesinatos que tenemos más en la retina porque lo hemos visto en televisión, que es el asesinato del presidente Kennedy. Si en el primer caso de Sofía Chotek no se suele decir el nombre y pasa como la esposa del asesinado, en el segundo caso las imágenes nunca son inocentes, y esta imagen a mí me parece demoledora, porque todas hubiéramos hecho lo mismo. Quiero decir, todas, yo supongo que si oigo tiros salgo así, pero tampoco es necesario regodearse en la imagen, y en cambio es la imagen más conocida. Hay otras en que son más discretas, pero esta es muy conocida. Bueno, sigamos. Bien, las mujeres, los carteles. Como aquí tenemos a un especialista que el próximo día nos hablará de carteles, yo no voy a centrarme mucho en lo que es el cartel, las funciones del cartel, etcétera, sino que para ir más rápido voy a hablar de la exposición, y después, si sale otro día, pues hablaré más lo que yo pienso de los carteles en concreto y de cómo se ha ido desarrollando. Los carteles tampoco son de la Primera Guerra, el uso de carteles. Ya desde el Renacimiento, desde la Reforma, pues hay cartelistas, por decirlo entre comillas, que ponen la imagen al servicio de la difusión de las ideas reformistas. Y sobre todo en el siglo XIX es el gran siglo de los carteles, con obras como los carteles de Cherot, de Toulouse-Lautrec o de Casas, pero son carteles publicitarios. La innovación es que no son carteles estrictamente propagandísticos, que es lo que estamos viendo ahora. La mujer en la agricultura. Entonces, es una de las secciones de la exposición. ¿Por qué mujeres en la agricultura? Porque la guerra estalla en el verano. Y, aunque iba a ser corta, es aquello que les dije de comer y cenar en un sitio o en otro, aunque iba a ser corta, las cosechas no saben de tiempo. Y resulta que en otoño hay que hacer una serie de tareas agrícolas fundamentales. De ahí que el presidente del Consejo de Ministros francés, René Viviani, haga una apelación a que las mujeres participen y sustituyan a los hombres en las tareas agrícolas, porque es fundamental para la patria, lo mismo que es fundamental que los hombres estén en el frente. Ni más ni menos que 800.000 mujeres pasan a desempeñar tareas agrícolas. Pero lo que no se suele decir
y esto los carteles no lo muestran, y esto sí es más interesante compararlo con las fotografías, es que las mujeres realizan las tareas agrícolas que hasta ese momento habían sido realizadas por hombres, porque las mujeres en la agricultura, en Francia, en España, en Italia y en cualquier país agrícola, realizan tareas agrícolas, pero las tareas agrícolas están sexuadas, y hay tareas que realizan los hombres y tareas que realizan las mujeres. Al estallar la guerra, vamos a ver a mujeres como si fueran aizcolarís, es decir, hay fotos de mujeres talando unos árboles enormes. Hay fotos de mujeres dedicadas a fabricar el pan, no a venderlo, al horno, o sea, quemándose la cara prácticamente fabricando el pan, a conducir tractores. Pero en los carteles vemos esa dicotomía que aludía antes, es decir, el texto, Dios creó el arado y la mujer lo guía, lo conduce. O sea, que esté claro que esto es una circunstancia anómala, porque Dios, Padre, Patrón y Padre Eterno, es otro orden de cosas. El orden de cosas que estamos sigue preso de los estereotipos. Pasa, por favor. Bueno, no he puesto en el PowerPoint, pero lo pueden ver en la exposición. Hay otro cartel americano sobre agricultura que es ayuda a la chica que él dejó atrás. Y entonces ella está trabajando en la agricultura y por lo visto hay que apoyarla porque él la ha dejado allí haciendo esa tarea, pero lo importante es él. Y este, que es un cartel canadiense, lo he puesto porque me sirve, lo mismo que he dicho, que me interesa mucho comparar los carteles con otras obras gráficas que podemos considerar menores. También es muy interesante la comparación de carteles con lo que se supone el gran arte. Entonces, a mí, en esta obra de Bunce, me parece que se inspira directamente el cartel canadiense. Después vamos a ver también un cartel sobre enfermeras que está directamente inspirado en La Piedad de Miguel Ángel. Y entonces ahí también hay una línea de investigación, a mí me parece interesante, entre arte culto, arte popular, cómo se ve, hay trasvases. Y lo que es muy interesante, esto sería una sátira de la revista, pues claro, ahí la señora dice, como el francés es un idioma ya en retroceso, pues hay que traducirlo a veces, ¿no? Pues la señora que está diciendo que, bueno, que le devuelvan el burro y que le devuelvan el caballo y al marido que lo dejen en el frente. ¿Por qué dice esto? Pues dice esto porque la impedimenta va a ser fundamental, o sea, el transportar la impedimenta va a ser fundamental en el desarrollo de la guerra. Y el gobierno francés en 1914 requisa ni más ni menos que 700.000 caballos para transporte de artillería y alimentos. Y, como anécdota, a lo largo de la guerra, Inglaterra envió a Francia más alimentos para caballos, es decir, envió a Francia más forraje que para personas. Entonces, aunque España era neutral, también se enriquecieron mucho con los burros españoles, es decir, algunos agricultores que vendieron, o propietarios de caballerías que vendieron burros y jumentos para este transporte, o sea que un homenaje al burro. Bueno, al burro, bien. Mujeres en la industria bélica. Aquello que decía Joffre, que empezamos, que si las mujeres parasen 20 minutos, se perdía la guerra. Bueno, algo de razón tenía. Si pensamos que en Francia incluso este trabajo adquiere un nombre. Son las munitionnettes, las mujeres que trabajan en la fábrica de municiones. Un primer apunte. El sufijo «et» siempre tiene un matiz despectivo. Munitionnet, snovinet, en fin, ya empezamos a calificar ese trabajo con un tinte peyorativo. Pero más aún, se hace una propaganda aludiendo a la paciencia y la habilidad
que tienen las mujeres que trabajan en esas fábricas. Porque no os preocupéis, son tan femeninas que ensartan obuses como si fueran collares de perlas. No, la metáfora manda calao, que se decía en mi época. Pero más aún, Marcel Capí, que es una periodista anarquista que va a trabajar a las fábricas de municiones para ver cómo es la cosa, pues dice lo siguiente. El trabajo de tornera de obuses es agotador. En tiempos de producción normal, 2.500 obuses pasan en 11 horas por sus manos. Cada obús pesa 7 kilos. Como se levantan 2 veces, levantan 35.000 kilos de peso al día. Estas mujeres para esto de la fragilidad femenina. No solo esto, a las munitionettes, los ingleses, que son más metafóricos, las llaman Canary Girls, las chicas canario. ¿Por qué las llaman las chicas canario? Porque como estaban manejando TNT, se les volvía la piel y el pelo amarillos, sin contar los abortos espontáneos que se producían por estos productos químicos, pero como perlas, ¿eh? O sea, se ensartan obuses como perlas. Bueno, hay el trabajo en las fábricas también eran unas condiciones penosísimas, hasta el punto de que una pintora que aparece en el folleto, Anna Eyre, cuenta cómo queda horrorizada porque de pronto se está dando cuenta que se le están quemando los zapatos, la goma de los zapatos del calor que hacen las fábricas que ella está pintando. O sea que las condiciones eran terribles. No obstante, los sindicatos protestaban de que las mujeres estuvieran ocupando estos puestos de trabajo. Y llegaron en la infamia hasta acusarlas de que la guerra no era tan rápido como las mentes habían pensado, porque las mujeres la estaban retrasando para ganar dinerines en los lugares de producción. Bueno, seguimos. De todas maneras, sigue y comento los 4 a la vez. 2 cosas a comentar. Los carteles, claro, responden a la idiosincrasia del país que los produce y del artista que los hace, sobre todo. Es decir, que hay carteles buenos, malos, regulares, pero sí se puede hacer un panorama general, decir que los carteles más potentes visualmente son los carteles anglosajones, como el que vimos en la imagen anterior, lo pueden ver en la exposición, pero curiosamente, otra vez volvemos a la contradicción, tenemos una fábrica de torneras, de obuses, o sea, industria pesada, y el texto es que se necesitan pinches y auxiliares de cocina y para la cantina de la fábrica, es decir, se sigue incidiendo en los trabajos tradicionalmente femeninos, aunque la imagen sea potentísima. Los carteles franceses suelen apelar más a las buenas intenciones, a la sensibilidad, a la benevolencia y juegan subliminalmente con los colores de la bandera. Es decir, suelen abundar en colores azules, blancos, rojos. Los anglosajones son ocres, marrones, más fuertes. Y después ahí tenemos un cartel donde, claro, es la función ideal de la mujer, o sea, en todos los sitios, o sea, en la agricultura, en la industria, dando la teta y de figura alegórica dantesca de Marianne al fondo del mismo. O sea, no hay un resquicio, estamos en todo, ocupando todo el plano. ¿Sí? Evidentemente, hay críticas más directas, menos sutiles que las que estamos viendo. Entonces, hay críticas como una munitionette que parte al trabajo y, evidentemente, deja al marido y a la niña en casa, el marido ocupado. Una cosa curiosa, había un chiste en los años 70 que era en que se diferenciaba un soltero de un casado, y es que un soltero parecía un pobre. Cuando un soltero tenía cierta edad y no se había casado,
sabías que era soltero porque parecía un mendigo. Entonces, con esa, ya que no tenía quien le lavara la ropa, quien le planchase la camisa y quien le hiciese la comida. Y un poco esa es la idea, porque la niña está monísima, vestida, y en cambio el padre parece que va a salir a pedir. La madre, bueno, está con el mono oficial, bien. Entonces, sátira de las trabajadoras, seguimos. Mujeres en la Marina. Bueno, las mujeres en la Marina, la mar y la mujer se llevaron fatal desde Homero. O sea, solo tenemos que pensar en las sirenas, ¿no? O sea, hay el mito, la mar y la mujer son traicioneras, y es un mito que perdura hasta hace poco tiempo. En la Albufera no se dejaba pescar a las pescadoras porque la mar y la mujer casan mal. Pero claro, hay una rivalidad marítima y hay que llamar a que las mujeres ocupen puestos en la Marina. Estados Unidos hace un llamamiento cuando entra en la guerra e inmediatamente se alistan 18.000 mujeres en la Marina para combatir directamente en los barcos. Después hablaré de otra misión que cumplen las mujeres respecto a la Marina, pero ahora me quedo con esta. ¿Qué pasa con los carteles de mujeres y Marina? Pues volvemos a lo de siempre, a esa dualidad que hay entre lo que se está pidiendo, lo que se está proponiendo y el subconsciente masculino. Y entonces la apelación a que se alisten en la Marina parece un cartel de moda, pura y simplemente. O sea, no es un cartel bélico, parece que está luciendo el uniforme. Si os fijáis en la foto de la derecha, el cartel es de Chanley, es de un americano, Chanley Christie, y hace una foto de su señora, que es la que él pinta en el cartel, que a su vez era modelo. O sea, que esencialmente tampoco tuvo que imaginar mucho. Pero he puesto la comparación entre la foto y el cartel para que veáis cómo se ha gestado el cartel, cómo, en fin, cómo los estereotipos y lo que se tiene en casa funciona. Bueno, sí. Otro, claro, eso es una piedad total. Bueno, otro de los, quizá el más conocido, también cuando se habla de mujeres en la Primera Guerra Mundial, lo que nos viene a la cabeza sea el papel de las enfermeras. Y es muy curioso, yo titulo a este apartado Ángeles de las Trincheras, porque lo que se hace en los carteles suele ser una transposición del mito del ángel del hogar del siglo XIX a la mujer como ángel de las trincheras, que en el cartel de la izquierda es claramente explícito, que es un ángel, ¿no? ¿Qué pasa cuando se estudia un poquito y se hurga un poquito en qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, detrás de todo esto, a mí lo que me ha interesado, el cartel de la derecha no lo voy a comentar porque claramente es influjo del arte culto, o sea, ahí es una piedad, evidentemente, que podemos situar en Miguel Ángel si queremos, pero bueno, es una piedad. Me interesa más cómo se trata a las enfermeras y qué se está ocultando cuando se hace esa revalorización de ese papel de las enfermeras en el conflicto. Bueno, pues se está ocultando lo siguiente, es decir, una guerra sorda pero real entre enfermeras y médicas. Es decir, no he hablado porque lo dejaré para acabar, todo el conflicto está traspasado por la reivindicación del voto, del sufragio femenino. Cuando se ven fotos de manifestaciones de mujeres sufragistas, se las ve portando vestidas de blanco y portando sus títulos en la mano. Títulos que habían conseguido penosamente, pero que no las dejaban ejercer en la mayoría de los casos. Cuando estalla la guerra, las médicas vieron el cielo abierto. O sea, aquí tenemos un campo, vamos, extenso. Pues van a presentarse a la comandancia pertinente y le dicen, ustedes tranquilas, para casa, que ya tenemos allí
enfermeras. Y las pocas que consiguen llegar al frente están puenteadas siempre por las enfermeras. Es decir, las enfermeras salían con la jerarquía militar que puentea a las médicas, porque es reconocerles un estatus que no están dispuestos a aceptar. Hasta el punto de que tenemos una premio Nobel como es Marie Curie, que hay fotos con su máquina de radios portátil, su aparato de radios portátil, a hacer radiografías al frente, pero como si fuera una voluntaria, no sé cómo decir, sin ningún reconocimiento. Voy allí con mi aparatito y espere que voy a ver si tiene usted la tibia rota o tiene una perforación estomacal. Sin ninguneadas, es lo que quiero decir. E incluso no se pone de relieve un papel maravilloso que tuvieron tanto médicas como escultoras, que reconstruyeron la jeta de los soldados que se la habían destruido en el frente. Y entonces tenemos fotos maravillosas de una médica, Anna Coleman, que es una médica americana que se instala en París y se pone en contacto con una discípula de Rodin, Jean Poupet, y se dedican a reconstruir caras. Es decir, es una cirugía plástica, pero no para ser más bellos, sino sencillamente para volver a ser personas, en la medida de lo posible, porque los soldados que venían con esas desfiguraciones terribles, pues tenían un grave problema de integrarse en la sociedad. Y esto no se suele decir. También hay que decir que, gracias a esto, en España, en 1915, aunque España es neutral, lo mismo que habíamos vendido muchos burros y algunos se habían enriquecido, pues en España, gracias a la labor de estas enfermeras, pues por orden del 7 de mayo de 1915 se aprueba el título de enfermería a instancias de la Congregación Las Siervas de María. Pero, se oficializa el título. Las enfermeras son muy traídas también como mártires, incluso Edith Cavell, que es una enfermera que asesinan los alemanes, pues pasa a ser un referente del martirio sufrido por estas abnegadas mujeres. Y se sigue abundando en el tópico del ángel del hogar y no de abrir nuevas profesiones para las mujeres. Bueno, estando siguiendo, yo creo que son las últimas ángeles de las trincheras, dos cosas. Una, otra vez, el tema de la moda, ¿no? O sea, sea usted enfermera porque eso es el oficio de moda. Entonces, las revistas apelan a esa función para reivindicar a las enfermeras. Y el cartel de la izquierda es, porque a mí me parece que hay que reivindicar, y es un trabajo interesantísimo, a todas las mujeres ilustradoras que diseñaron carteles. En este caso, la autora de este cartel es Joyce Dennis. Joyce Dennis fue pagada por el Ministerio de Guerra inglés para dedicarse a las tareas estas de propaganda. Tiene también un cuento maravilloso sobre nuestro hospital, donde cada letra pues es una especie de rima sobre las enfermeras, y es una diseñadora gráfica espléndida. Hay muchísimas, porque entre los años 10 y los años 20 fue el periodo de eclosión de la ilustración, especialmente en Norteamérica, y hay muchas ilustradoras americanas. No todas trabajan para la guerra, pero tiene interés subrayar las que sí lo hacen. Aparte de Joyce Dennis, yo quiero recordar la labor que lleva en el terreno de propaganda bélica en Francia Ode Champion, que trabaja en la revista Fantasio, o una más conocida, porque recientemente se ha puesto de moda gracias a una película, que es Gerda Wegener, la chica danesa, la película de la chica danesa. Entonces, Gerda Wegener hace muchísimas ilustraciones para una revista maravillosa que se llama La Bayonette, y allí ella pone su arte al servicio de la guerra.
Bien, servicios auxiliares, la sexta arma. Como no hemos sido adiestradas en... Yo no sé distinguir un comandante de un coronel, decir que cuando estuve en el Museo del Ejército me puse al día, pero se me ha olvidado. Y no sé distinguir esto y no sé distinguir condecoraciones. Entonces yo había leído la frase de quien controle la sexta arma tiene ganada la guerra. Y decía, ¿cuál es la sexta arma? Entonces la sexta arma es el telégrafo. Pero, esto me lo explicaban los militares, pero yo seguía ahondando. Bueno, ya que estamos en ello, la sexta arma es el telégrafo, ¿y cuáles son las otras 5? Entonces las otras 5 son, la tengo aquí, infantería, caballería, artillería, ingenieros y transmisiones. Lo que pasa es que las transmisiones en la Primera Guerra Mundial adquieren una importancia extraordinaria gracias a precisamente el telégrafo, al que denominan explícitamente la sexta arma. Piensen que hay una foto también maravillosa circulando por ahí, que son el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York instala pues como una especie de sala de telégrafos para comunicaciones, y es como un centro de operaciones de los Estados Unidos para el desarrollo del conflicto. Bueno, pues ahí tenemos 2 pasajes. Otro de los apartados de la exposición es la representación de la mujer como nación. La representación de la mujer como nación ya la podemos perseguir desde el siglo XVIII, por poner una etapa. Cuando acaba la Revolución Francesa, la mayor parte de heroínas que participan en ella se van a ver reducidas a diosas tutelares en piedra. Es decir, la revolución va a petrificar a sus heroínas. Entonces va a aparecer la figura de identificación entre la Marianne en piedra o en otro medio de representación y la nación. En la Primera Guerra Mundial, aparte de la Marianne, otro de los mitos que va a abundar en los carteles, como dije antes, es el de Juana de Arco, porque pasa a ser convertida en un referente nacional, y aunque Francia e Inglaterra están en el mismo bando, por decirlo de alguna manera, siempre está bien meter el dedo en el ojo al enemigo, o el enemigo sacar, porque este es un cartel canadiense, o el enemigo sacar a Juana de Arco con un poquito de mala leche, ¿no? O sea, yo primero la mato y ahora la reivindico. Alemania apela a las valquirias. Es decir, hay un dato curioso que es una hipótesis que aventuro porque tendría que trabajarla más, pero que me parece bastante plausible. Hay pocos carteles alemanes con figuras de mujeres. Figuras de mujeres, como hemos visto en la cartelística inglesa o francesa. Es decir, yo los carteles alemanes que hay con figuras de mujeres, casi todas son diosas tutelares, evidentemente es un icono, no es una mujer real, no es una mujer contemporánea, o son mujeres, pero en el ámbito de la familia. Y él, como en el ámbito de la familia, con cierto aire medievalizante, él como el héroe con la espada que defiende a la mujer y al hijo, y no hay mujeres contemporáneas trabajando en fábricas. Es cierto que la producción, yo lo que aventuro es, quizá una de las causas de que Alemania perdiera la guerra, la primera y la segunda, más claramente por las 3 Ks, pero la primera, sobre todo, es porque no participó la mujer alemana en la producción tan masivamente como participó la mujer en los países aliados. Es decir, la mujer alemana participó menos. Me llamó mucho la atención una foto que vi de una mujer alemana trabajando en una fábrica. ¿Y qué estaba haciendo? No estaba con obuses, no, estaba modelando cruces de hierro. Evidentemente trabajaron en
en la CRUP, por poner un ejemplo. Pero es menor la incidencia de mujeres alemanas en la cartelística y en la producción, y sencillamente esta apelación al pasado de las valquirias. Ya el Kaiser Guillermo había propuesto educar a los niños alemanes como jóvenes nacionalistas y no como griegos ni romanos. Y en la guerra de los Boers, el propio Guillermo había hecho un llamamiento a las tropas a comportarse como los hunos y emular a Atila, que se había casado con Crimilda tras la muerte de Silfrido. O sea, que tenían claro cuáles eran los referentes que propiciaban. Pasa. Estos dos carteles apelan al nacionalismo contemporáneo y a mí me hace mucha gracia porque cada cartel y cada país tiene, como si digamos, su fondo interno, ¿no? Aquí tenemos un cartel británico y un cartel, un cartel inglés y un cartel irlandés. Claro, el cartel inglés, ellas detrás de una ventanita despidiendo al soldado, eso sí, dándole su beneplácito, ¿no? Ellas dicen, vete, mandan ir, o sea, hay que servir a la patria. Pero en el cartel de la izquierda, en perfecto gaélico, o vas tú o voy yo. Es decir, las irlandesas tienen mucho más remango, sin ninguna duda. El nacionalismo irlandés es más potente. Bueno, esta es la revista La Bayonne, que decía, donde hay muchísimas reproducciones de Gerda Bergener, y ahí pues es una sátira, pero claro, es francesa. Y entonces la Marianne es una figura dulce, delicada, bien, mientras la Germania es una bruja total, ¿no? Sanguinaria y sin miradas, sin ojos, o sea, vamos, pasamos. Bueno, los niños y la guerra. Los niños jugaron los carteles sobre la infancia, más que sobre niños, para no emplear el masculino genérico, porque además una de las características que yo creo que se puede perseguir en los carteles sobre la infancia es que suele abundar más las figuras de niñas que de niños. Raramente hay niños solos en los carteles, hay o niñas solas o niñas y niños, pero raramente niños solos, no hay. Y claro, bueno, pues es un motivo muy atrayente si tenemos en cuenta que la guerra produce en Francia ni más ni menos que 3 millones de viudas y 6 millones de huérfanos. Es decir, prácticamente no había niño que no tuviera un tío, un padre, un vecino víctima del conflicto. De todas maneras, se utilizan los niños, evidentemente, con un trasfondo político. Que en el cartel de la izquierda se está pidiendo dinero para proporcionar muñecas a las niñas de Alsacia y Lorena. Claro, que es el territorio que queremos reivindicar. O sea, las niñas de Picardía, pues si no tienen muñecas, que se fastidien. Pero las niñas de Alsacia y Lorena, ser buenos patriotas es tener muñecas. El cartel de la derecha, que a mí me parece un cartel muy bonito, pues es sencillamente que los niños saben privarse de lo superfluo, de los pasteles. Estos dos carteles, uno es ruso, y el otro es, yo creo que es canadiense o anglosajón, pero bueno. Lo que me interesa es, los carteles rusos suelen ser horrorosos. Quiero decir, vamos a ver, es un juicio de valor el que hago, pero suelen ser bastante toscos hasta que estalla la revolución y evidentemente Rosta hace unos carteles preciosos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pongo los carteles de Rosta? Porque los carteles de Rosta raramente tienen una mujer sola. Tienen
en los carteles de agricultura, bueno, hemos conseguido uno de una mujer sola, hemos conseguido que es anterior a Rosta, creo que es un poco más temprano ese cartel, pero los verdaderos carteles de la vanguardia rusa, que son absolutamente maravillosos, predomina el género humano y no tanto la individualidad femenina. Hay en la exposición, de todas maneras, una reproducción de una obra de Popova que vi en una exposición en Turín, era de una colección particular, entonces está la reproducción en pequeñito, y es maravillosa porque, claro, mientras los carteles rusos, este es como de la beneficencia, yo creo que había que compararlo con el de Popova, que es ensartando al enemigo, vamos, como si fuera una aceituna. Aquí lo pincho y me lo liquido. Y después el cartel de la derecha, bueno, en Bélgica ha sido el espanto de la Primera Guerra Mundial que se ha manejado como la violación, o sea, con el mito de la violación. Es decir, cuando los alemanes invaden Bélgica, no están invadiendo Bélgica, están violando Bélgica. Y además de estar violando Bélgica, se atreven ni más ni menos que a destruir primero Lieja y después Lovaina, con los incunables de Lovaina. Entonces ya es el choque de civilizaciones, la civilización frente a la barbarie, los racionales frente a los hunos, y eso se ve en el cartel. A mí este cartel me gusta mucho porque me parece maravilloso en el siguiente sentido. A mí me recuerda, para empezar, a una película que no sé si ustedes han visto, que se llama El Cebo. ¿No habéis visto El Cebo? Bueno, pues os la recomiendo. Es una película de Wajda, pero no Wajda el polaco, sino el otro director, Wajda. Y es una película que yo me hice literalmente caca, perdonen la expresión, cuando la vi cuando tenía 9 añitos en el cine Los Campos en Gijón. O sea, de miedo, es decir, un asesino de niñas, ¿no? Ese es el tema de la película. Bueno, la pasaron hace poco en televisión, por eso digo que la podían haber visto. Pues ahí, recuerda Bélgica, este cartel, vemos un soldado alemán que está llevando a una niña y atrás hay un pueblo en llamas. Podríamos pensar dos cosas, o que la está salvando o que la va a violar. ¿Por cuál se inclinan? O yo soy mal pensada, pero vamos, no me da la impresión que la esté salvando. Entonces, esa ambigüedad del cartel es absolutamente fascinante. No hay ningún... Bueno, hombre, hay el texto, recuerda Bélgica, si uno sabe historia, pero yo creo que si ponemos este cartel a alguien que no sepa historia y que está hablando de Bélgica, el soldado alemán la va a violar, no la está salvando. A lo mejor pienso mal. Bueno, en la exposición hay también otro... Ya acabamos. En la exposición hay también otro cartel que es una niña, que en realidad parece un icono bizantino, que es también aludiendo a Bélgica, y que está con un ramo de siempre vivas en la mano, y con la leyenda "No me olvides". Y es también un cartel que parece una pobrecita violada que la van a subir a los altares. Bueno, cuando Norteamérica entra en guerra... es en el 17, ya es tardío, pero antes pues ha producido una gran cartelística muy diferente de la del continente. ¿Por qué? Porque vive en la guerra de lejos y entonces los carteles de América y la guerra parecen la familia feliz. O sea, pues es la abuelita pidiendo dinero, la niña cocinando, la niña de todas maneras retardataria, porque el modelo que está en ese cartel es el modelo de las chicas Gibson, que es el modelo de pelito así, curva, en fin, que se pueden oponer dos modelos, que son las chicas Gibson y las Flapper, ¿no? Pues en los carteles se sigue propiciando el modelo Gibson. E incide mucho en los alimentos porque, claro, antes de entrar en guerra, América se enriquece con dos cosas. Con el cambio de agricultura que proponen los carteles, es decir, que se cultiven cereales que no sean como el trigo, que tarda mucho en germinar, sino que sean cereales más rápidos para que se puedan vender y sacar
beneficio, o incluso si leen la biografía de Eleanor Roosevelt, habla de que se propicia muchísimo los jardines de la Victoria. Es decir, que cada familia en su jardín pues plante productos que después se puedan exportar y se puedan ayudar a los pobrecitos soldados que se mueren de hambre o tenemos una Marianne que se dedica a hacer mermeladas, que es un poquito también la historia de los jardines de la Victoria en plan Marianne. Bueno, seguimos. Bueno, este cartel, que claro, inmediatamente lo que viene a la imagen es King Kong, pues está hecho antes de que se... Es decir, que King Kong copia al cartel y no el cartel a King Kong. Y cumple todos los requisitos de un cartel de propaganda, es decir, le da a Alemania donde más le duele. Es decir, porque Alemania se presenta o intenta presentarse ante el mundo, intenta justificar la guerra como que ellos son los racionales, ellos son los científicos, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de ser racionales, científicos, tal, tenemos un bruto que está violando a una joven y que lo que está agitando es una maza, que es la que lleva escrito la palabra cultura. Evidentemente, el bruto se sabe que es alemán por el casco. Bueno, yo creo. Y nada, para acabar con lo del voto, y acabo porque además les recomiendo que lean en el folleto el epílogo de Carmen, que es estupendo, extraordinario, y que no, es verdad, es magnífico. Y lo que voy a decir del voto es lo siguiente: la guerra empieza con la reivindicación del voto, que ya llevan unos cuantos años reivindicándolo, porque he dicho antes que es una historia que pasa de abuelas a nietas, y va a acabar con la concesión del voto como premio de consolación a las mujeres que participaron en ella. La guerra y el movimiento sufragista es un tema apasionante y nos llevaría solo ese tema a estudiarlo. Yo voy a barrer para casa y les recomiendo que lean el libro de Eva Palomo, Silvia Pankhurst, sufragista y socialista, porque ahí se... aquí el año pasado? Bueno, sí, pero por si no estaba. O sea, además, por si no lo han leído, por si no lo han comprado. No, es que es apasionante porque la guerra fue una escisión, un tsunami para el movimiento sufragista. Es decir, se dividieron en dos grandes bloques: las mujeres que apoyan a las naciones, a su nación, a la nación a la que pertenecen, y las mujeres que se declaran pacifistas. Entonces, esto ocurre no a nivel de nación, sino a nivel de la propia familia. Es decir, una líder como Emmeline Pankhurst, que hasta 2 días antes de estallar la guerra está apedreando las ventanas del primer ministro, prendiendo fuego a los clubs de tenis, porque el movimiento sufragista, diga lo que diga, Amelia Valcárcel, y en esto disiento de ella, no fue, sí fue violento, porque a veces para conseguir las cosas hay que ser violentas, se siente, pero es así. Y entonces el movimiento sufragista, que estaba muy cansadito de ir a pedir el voto y que no se lo dieran, empezó a ponerse un poco moño. Y empezó a ser violento. Eso sí, no mataron a nadie. No mataron a nadie, pero contra la propiedad fueron. Contra la propiedad fueron decididamente. Y bueno, como estalló la guerra, no sabemos si hubieran ido más allá. A lo mejor había alguna sufragista. Bueno, no podemos hacer un pronóstico de futuro. De hecho, fuera lo que fuera, estas señoras que estaban atacando virulentamente la propiedad privada y a los gerifaltes de la nación, cuando estalla la guerra, cambian el título incluso de la revista que publicaban, la Suffragette, por la por Britannia. Y
llegan a decir, junto con sus hermanas francesas, desde este momento no tenemos derechos, solo tenemos deberes para con nuestro país, y la mujer del enemigo es el enemigo. Esto, una parte del movimiento sufragista. Otra parte del movimiento sufragista creyó en las alianzas internacionales y en el pacifismo internacional. Y entonces, bueno, esto es un tema que nos daría para discutir mucho. Yo sostengo de todas maneras que las pacifistas se equivocan teniendo razón. A toro pasado, es muy fácil decirlo a toro pasado. Y bueno, pues nada. Aquí, que son tres. No, mira, Marie Curie, sí. No, aquí están nuestros próceres visitando, aunque estamos neutrales, lo mismo que vendíamos pollinos y tal, pues también íbamos a ver si estaban bien fortificados. Marie Curie y su hija en el frente. Esta señora, es que esto no hable, ya acabamos, pasa. Bueno, esta también y la siguiente. Estas tres señoras las pongo ahí porque son también un ejemplo de algo que, como son espías, sí, estas tres, como son espías no pueden aparecer en los carteles, porque claro, no se va a hacer no hay carteles donde diga, hágase usted espía, ¿no? No, solo hay carteles donde aparecen a veces unas orejas muy grandes y es cuidado, que te pueden oír y tal, o sea, recomendando prudencia, pero no, claro, espías no pueden dar. Bueno, pues estas señoras son espías, y las pongo ahí claramente porque siempre que se habla de espías se piensa en prostitutas. Es decir, lo que nos viene a la cabeza inmediatamente cuando hablamos de espías es Mata Hari, ¿no? Entonces, aunque ya dice dicen que dijo cuando la fusilan, yo prostituta seré, pero traidora no. De todas maneras hay una diferencia entre prostitución y traición a la patria. Pero bueno, no. La mayor parte de espionaje femenino no eran prostitutas, eran científicas que ponían sus conocimientos a favor de en este caso, unas de la causa aliada y la Clara Immerwahr, que he puesto ahí. Esta señorita es la que estudió y puso en circulación el gas mostaza. Ella y su marido. Es decir, investigaron los dos sobre el gas mostaza y ella, cuando se da cuenta de lo que tiene entre manos, se suicida. Pero trabajó para el gobierno alemán en una de las que se considera armas decisivas de la contienda. Esta otra señora, habíamos hablado de la rivalidad marítima, descifraba todos los mensajes de los alemanes, es criptoanalista, efectivamente. Entonces, trabajaba para los americanos descifrando los mensajes de los submarinos, efectivamente. Sí, fantástica. Y la otra, que es maravillosa porque tengo un amigo arquitecto que no sabía que esta señora tan mona era arquitecta, sufragista y inventa el ladrillo K, que es un ladrillo X, yo no sé de arquitectura, pero cuando se lo enseñé a mi amigo, anda, esto fue, sí, se puede. Y esto se apunta como espía, pero a la pobrecilla le dan una cosa de segunda. Porque una cosa de segunda, para la época era moderna, que la ponen a conducir. De corre y dile, pero sí, o sea, no es como la otra del gas mostaza o voy a descubrir qué dicen los alemanes para lanzarles un pepinazo, no. Entonces, pues diría que vaya usted al cuartel a decir que se ha llegado el telegrama de X. Bueno, pues aquí acabamos, o sea, todo esto...